volvemos a la IF04 y vamos a ver ese concepto que comenté, anteriormente, y es el de la envolvente ventilada. Hemos visto que había tipo 1, instalaciones tipo 1 por su ubicación, donde el sistema completo estaba dentro de la sala a climatizar. Tipo 2, ese rooftop, donde sí que había una parte que estaba en contacto, pero no la parte de alta presión, cuando estaba trabajando en frío. La tipo 3, enfriadora, todo el sistema frigorífico fuera del edificio. Y la tipo 4, donde todo el sistema estaba dentro de la sala a climatizar, pero dentro de una envolvente ventilada. El concepto de envolvente ventilada es este. Tenemos una envolvente en donde se alojan los sistemas de refrigeración, en cuyo interior y mediante una ventilación controlada y conducida se mantiene una presión inferior a la de sus espacios circundantes, con lo cual se evita la emisión de refrigerante al exterior de la citada envolvente. Sería como una sala de máquinas pequeñita, ¿vale? Sería como una sala de máquinas pequeñita. Como hemos visto en la tabla, tanto A como B, había una instalación tipo 4, que también te dice cuánto es la carga máxima que puede tener ese equipo. Tampoco vaya a creer que porque se puede hacer una envolvente ventilada, se puede instalar un equipo de 500 kilovatios dentro de la misma sala del cine o algo así. No se puede. Pero sí que en algunos casos se podría hacer. Entonces, esa envolvente ventilada tiene que cumplir. Dice que se deberá proporcionar un flujo de aire entre la envolvente ventilada y el exterior. Se deberá especificar el tamaño del conducto de ventilación, eso lo debe dar el fabricante, y el número de curvas. O sea, lo que está diciendo es que el fabricante le tiene que decir el tamaño del conducto y el límite máximo de curvas para que el ventilador no tenga una presión máxima, una caída de presión máxima excesiva, sino que ese conducto, que es el que manda al exterior, no sea demasiado resistente, con lo cual que el flujo de aire sea correcto. O sea, esos datos te los tiene que dar el fabricante. ¿Cuál es ese caudal? Bueno, pues ese caudal va a ser 15 por S, que es un factor de seguridad, que es 4, 15 por 4 por la masa de carga de refrigerante en kilogramos partido por su densidad, y nunca menor a 2 metros cúbicos hora. Cuando hagamos esas cuentas, nos va a salir, y viendo los datos que tenemos aquí, por ejemplo, las densidades de cada uno de los refrigerantes, nos va a salir una gráfica como esta, donde en función de la carga de refrigerante obtenemos el caudal que tiene que tener esa envolvente ventilada. En este caso, si tenemos, esto sería para la línea naranja, que sería un 454B, y tiene 30 kilos de refrigerante, pues el caudal que debe de tener es aproximadamente algo así como 800 metros cúbicos hora, que debe de estar pasando por esa envolvente ventilada, para que sea considerada envolvente ventilada. ¿Qué más requisitos tiene? Dice que el sistema de ventilación deberá operar de acuerdo con las siguientes opciones. Puede funcionar permanentemente, monitorizándose continuamente el caudal de aire, o sea, tenemos que tener esos 800 metros cúbicos que hemos visto, por ejemplo, ahí, controlar que existen, y el sistema de refrigeración será puesto en modo seguro es que para, dentro de los 10 segundos posteriores al descenso del caudal por debajo del mínimo, ¿vale? Ese modo seguro garantiza que no se producirá una explosión. O sea, si hay una fuga, tú tienes que entrar en ese modo seguro, parando el sistema, y con el caudal que hay dentro de que circula por la envolvente ventilada, vas a evacuarlo y a diluirlo, con lo cual no vas a tener concentraciones suficientes para que haya un riesgo de explosión o de deflagración. Dice que el sistema de ventilación también se pondrá en marcha, puede ser el siguiente modo de funcionamiento, o sea, o tenemos un funcionamiento permanente del sistema de ventilación, o podemos tener un sistema de ventilación que se pondrá en marcha mediante un sensor de gas refrigerante, antes de que se alcance el 25% del LII. Ahora veremos qué es el LII. El sensor estará adecuadamente colocado atendiendo a la densidad del refrigerante, ¿vale? Entonces, y también poniendo el sistema en modo seguro. Podemos tener o caudal constante o un sensor que nos indique cuando tenemos una fuga y se tendrá que activar esa ventilación y poner siempre el equipo en modo seguro. Vale, también nos dice que los sistemas situados en envolvente ventilada, colocadas dentro del espacio ocupado, dice que los equipos situados en el interior de la envolvente ventilada dispondrán de un conducto construido con acuerdo a las normas, con las especificaciones indicadas por el fabricante del sistema, construido en metal, de acuerdo con esta serie de normativas. Y que además se debe de cumplir con el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. O sea, el fabricante te tiene que decir cuáles son las dimensiones con un número máximo de codos, y tú tienes que construirlo en función de esta normativa para que sea adecuado. También nos dice que el volumen del local debe de ser por lo menos 10 veces superior al volumen de la envolvente ventilada. Eso te hace que si hay una fuga, y si hay una fuga y el sistema de ventilación falla o no es suficiente,
que la sala donde va a fugar sea suficientemente grande para que la concentración no llegue nunca a ese LII, a ese límite inferior de inflamabilidad o a esa concentración para que tengamos riesgo. Al final, como resumen, podemos decir que en una envolvente ventilada el volumen de la sala tiene que ser por lo menos 10 veces el volumen de la envolvente ventilada. Tenemos que tener un control donde se monitorice la depresión de la envolvente ventilada por lo menos en 20 pascales, o sea, la sala a climatizar o la sala en la que se encuentra tiene que tener 20 pascales de presión superior a la envolvente ventilada para que nunca fluya en este sentido, sino que siempre el aire fluya en este sentido. Debe de contar con un sensor con un sensor de fuga de refrigerante que salte antes del 25% del límite inferior de inflamabilidad. Debe de contar con señales acústicas, tanto luminosas como acústicas, y además esta señal no debe estar simplemente ubicada en la sala, en la envolvente ventilada, sino que esto, si hay, por ejemplo, en un edificio, en un hotel, pues aparte de tener esas señales en la zona donde está el sistema frigorífico, también debería de estar en recepción, por ejemplo, o en recepción o en algún sitio donde siempre haya alguien en modo vigilancia, vamos a decirlo así, donde siempre haya alguien que detecte esa señal. Tiene que tener un caudal mínimo de ventilación que debe de salir al exterior, y ese exterior, ahora veremos que no debe de dar a ninguna ventana o ninguna zona que pueda revocar esa fuga hacia el interior del edificio. Ese caudal, en algún caso, debería de estar controlado. Tendrá que ser forzada, obviamente, y no lo dice expresamente, pero ese ventilador deberá de ser ATEX, o sea, que aguanta atmósfera explosiva, aunque no se cree, o sea complejo que se cree una atmósfera explosiva, sí que el ventilador tiene que estar preparado para trabajar dentro de una atmósfera explosiva, con lo cual no todos los ventiladores son aptos. El equipo tiene que ser capaz de colocarse en modo seguro cuando se supere ese 25%, cuando se alcance ese 25% del límite inferior de inflamabilidad. No debe de entrar aire del exterior dentro de la sala, o sea que la sala debe de sacar siempre aire al exterior. Y ese aire que se saca al exterior no debe de revocar en ninguna ventana o no debe de volver a entrar al edificio de ninguna de las formas. O sea, esto es lo que se debe de tener para tener esa envolvente ventilada. Es complejo, yo no he visto nunca una instalación de este tipo y la verdad es que, bueno, pues con todas las seguridades que tiene, parece segura, pero bueno, yo tengo unas pequeñas reticencias, pero es lo que dice Resif.